en la línea telefónica Luis Enrique Mercado, un prestigiado director del periódico Imagen de Zacatecas, también integrante fundador del periódico El Economista. Luis Enrique Mercado, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto de saludarte. Es un placer platicar contigo, Luis Enrique Mercado. Lo hacíamos hace algunos años. No vayan a pensar que somos demasiado viejos, pero hace algunos años lo platicamos también en otra época de comentando la noticia. Eres un hombre muy experimentado. Yo tengo una duda, Luis Enrique Mercado, que me gustaría que me ayudaras a entender por dónde está el truco, dónde está el secreto, porque lo comentaba al inicio del programa. El tipo de cambio del peso dólar comenzó con 20 pesos con 36 centavos el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Cuando comenzó el año estaba en 19 pesos con 57 centavos y el día de ayer el promedio cerró en 19.19. ¿Tiene varita mágica? ¿Cómo le hace? Porque pues hay muchos señalamientos ya de que estamos entrando en una desaceleración económica, porque los programas que el señor ha anunciado asistencialistas lo único que están generando es pérdida de productividad. Sin embargo, el tipo de cambio sigue estando estable. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué consideras tú, Luis Enrique Mercado, que hay detrás de todo esto? Sí, mira, es muy interesante porque cada vez que criticamos la estrategia económica o la falta de estrategia económica de este gobierno, nos dicen, vean el tipo de cambio, es señal de que las cosas van muy bien. Lo que pasa es que el tipo de cambio responde efectivamente a varias cosas. Responde a un clima de incertidumbre, por ejemplo, la incertidumbre que quedó Trump todo el último año del sexenio pasado, tenía muy nervioso al tipo de cambio. Pero en este momento, el tipo de cambio está respondiendo a tasa de interés. México tiene tasas de interés muy altas a nivel internacional. Estamos hablando de tasas de interés de 8.25%, cuando menos. 8.25, que es la tasa de referencia del Banco de México, que dice que es la tasa mínima, y de ahí para arriba. Y en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos tasas de interés del 3%. En Europa vemos tasas de interés hasta del 2%. Entonces, los capitales, que se llaman capitales golondrinos, que andan por el mundo buscando dónde hay tasas de interés más interesantes, descubrieron este paraíso de tasas de interés que se llama México. Ya han entrado muchísimos capitales golondrinos, que no es ninguna cosa despectiva, capitales golondrinos a México, y por eso el tipo de cambio está en los niveles actuales de 19.45, me parece que estuvo ayer. Oye, pero eso no quiere decir, sí, no es la señal de que las cosas económicas se están manejando bien, porque cuando uno ve los indicadores económicos, observa que se está cayendo el consumo privado, observa, por ejemplo, que en 20 de los 32 estados se cayó la venta de automóviles en enero y febrero, observa que la inversión se está cayendo, trae cifras negativas la inversión en México, observa que el turismo no trae crecimiento, o sea, está en ceros, el Producto Interno Bruto Turístico está en ceros, no ha bajado ni ha subido, y todas esas señales lo que nos dicen es que la economía se está desacelerando. Entonces, en este momento pensar en que la economía crece 4% es virtualmente imposible. No hay forma de que la economía mexicana en este año, por lo menos, crezca el 4%. Los optimistas dicen que la economía puede crecer alrededor del 1% este año. Los pesimistas, entre los cuales yo me apunto, pensamos que la economía mexicana puede crecer abajo del 1% o incluso terminar el año con cifras negativas. O sea, de ese tamaño sería el impacto, porque hay que recordar... Estoy escuchando. Sí, ¿me escuchas? Me dicen que... No, a ver, otra vez, más fuerte, no te estoy escuchando. A ver, Luis Enrique, te vuelvo a repetir la pregunta para ver si me escuchas. ¿Me escuchas ahí? Sí, Luis, ahora sí. Bien, te digo lo siguiente, Luis Enrique Mercado. Las empresas calificadoras que ya fueron descalificadas por el presidente fueron bajando paulatinamente las expectativas de crecimiento de México.
La Secretaría de Hacienda se puso en sintonía, dice el presidente, con el Banco de México y dicen que vamos a crecer a un ritmo de una tasa de 1.5 o del 1.8. Tú me estás diciendo que ni siquiera vamos a llegar al punto, a un punto. Sí, mira, las empresas calificadoras lo que han calificado es la posibilidad de pago de la deuda mexicana, entre ellas la de Pemex. Eso es lo que califican las calificadoras. Y lo que han estado haciendo es, le bajaron un escalón a la calificación de la deuda y nos pusieron ya solamente a 2 escalones de perder el grado de inversión. ¿Qué diablos es eso, el grado de inversión? El grado de inversión es que los grandes fondos internacionales no pueden comprar, no pueden invertir dinero en ese papel, en ese caso, por ejemplo, en bonos de Pemex, si pierde el grado de inversión. Debo decir que los bonos de Pemex está 2 grados arriba del grado de inversión, entonces no es preocupación. Lo que es preocupación es, como tú dices ahorita, es el crecimiento. O sea, casi siempre lo que se da es que los instituciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, dicen, México va a crecer 2%, cerca del 2%, porque es lo que creció el año pasado. Y conforme se van acercando a la realidad, empiezan a bajar o a subir sus estimaciones. En este momento el Fondo Monetario y el Banco de México han bajado las estimaciones sobre el crecimiento de México a niveles de alrededor del 1,5%. O sea, quiere decir que México crecería, si esas expectativas se cumplieran, que creo que son muy optimistas, menos que el año pasado. Pero la Secretaría de Hacienda ha guardado silencio porque no quiere. A la Secretaría de Hacienda, hasta el presidente de la República les llamó la atención porque dijo que el 2% con el que habían hecho el presupuesto era muy elevado y que México crecería 4%. Por desgracia no vamos a crecer al 4%, no vamos a crecer al 2%, no vamos a crecer al 1,5%, y si bien nos va y la Virgen de Guadalupe sigue mirándonos con sus ojos misericordiosos, creceremos al 1% nada más. Terrible la noticia que estás dando, bueno, el comentario que estás haciendo, Luis Enrique Mercado, muy grave. ¿Tiene que ver con la cantidad de dádivas que está dando el presidente? A ver, no te estoy escuchando de nuevo. Te comento que si este crecimiento, que si acaso sería del 1%, tiene que ver por el programa asistencialista o porque está cancelando inversiones. ¿A qué se debe esta desaceleración? Sí, yo creo que hay un montón de factores. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, lo más grave de la cancelación del aeropuerto es que manda una señal clara de que las grandes obras públicas en México no se van a realizar. Y invita a los inversionistas a proyectos como el Tren Maya o como la refinería de Dos Bocas, que no tienen programa de inversión, que no tienen análisis de rentabilidad, entonces nadie le entra. Entonces, hay una señal en contra de la inversión, hay iniciativas en el Congreso que no le gustan a nadie, como la de las comisiones bancarias, como la iniciativa para quitarle autonomía al Banco de México, como la que quiere reformar el régimen de inversión de las AFORES, y todo eso crea un clima de incertidumbre. Adicionalmente, el gobierno no está pudiendo ejercer el gasto público, excepto una parte de los programas asistencialistas. Pero los programas asistencialistas no te producen crecimiento económico. Lo que te produce crecimiento económico es lo que se llama, o lo que le llaman inversión fija. Es en maquinaria y equipo, inversión en tecnología, inversión en obra pública. Eso es lo que te produce. Y el sector privado tiene un montón de proyectos parados. Las empresas están diciendo, mejor espérate, vamos a ver, porque capaz que invierto este año y si la economía no crece, pues me voy a ir de bruces, la inversión no va a ser rentable, entonces la inversión tiene cifras negativas. Estamos invirtiendo menos que el año pasado y eso es lo que está propiciando que la economía tenga pocas expectativas de crecimiento. Hay un montón de factores que están jugando para que haya incertidumbre, haya temor, haya desconfianza, la inversión se cae y se cae el crecimiento económico. Luis Enrique Mercado, y cayéndose el crecimiento económico no va a haber impuestos, y si no hay impuestos no hay gasto del gobierno federal para continuar con ese programa asistencialista con el que está sustentada la popularidad de Andrés Manuel.
Pues mira, yo te diré una cosa. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, dijo hace unos días que estaban viendo otro recorte presupuestal. Y están viendo recorte presupuestal porque los ingresos del gobierno no se están cumpliendo. Y no se están cumpliendo porque ellos dijeron, la economía crece al 2%. Si en este momento la economía crece al 1%, pues ya no te dieron los ingresos. Entonces, o recortes el presupuesto o te endeudas. Ahorita han decidido hacer otro recorte presupuestal. Pero ojalá y el recorte presupuestal sea con bisturí de cirujano y no con tijeras de jardinero. El recorte presupuestal que hicieron, o sea, no recortaron el presupuesto, de hecho, traen más gasto que el año pasado. Lo que hicieron fue, tumbaron el presupuesto de un montón de programas y los canalizaron al apoyo a los jóvenes que no tienen trabajo, a las becas estudiantiles, a ayudar a las gentes adultos mayores, y ahí se canalizó una buena parte del presupuesto. Entonces, se tumbaron un montón de programas, por ejemplo, el que más escándalo ha causado es el de las estancias infantiles. Entonces, se quitaron dinero de donde estaba y se pasó todo el dinero, se canalizó hacia acá. Entonces, el problema de los programas asistenciales que está implementando este gobierno es que no van a funcionar. Mira, hay dos que llaman la atención. Por ejemplo, hay el famoso crédito a la palabra. Tú llegas y te prestan 6,000 pesos y tú haces la promesa con la mano en el pecho y levantada diciendo que vas a pagar. ¿Sabes cuánto de ese dinero van a recuperar? Nada. Muy poquito, casi nada. Y luego hay otro programa que aquí en Zacatecas está muy activo, llegan con una familia y le regalan un becerro y 4 becerras. A la palabra, le dicen, cuando estas becerras tengan cría, nos regresas 4 becerros y un becerro, o 5 animales, para que sea lo mismo. Nada más que la regalaron, y yo medio en serio y medio en broma les digo, hemos disfrutado de las mejores fiestas de 15 años y las mejores bodas con barbacoa de vaca. Sí, se la comen. Se las han comido, hombre. Sí. Eso no funciona, ya lo hemos hecho en este país y no ha funcionado. Sí, este programa de los hatos ganaderos es muy viejo, es una remasterización de otros programas antaños. Daban conejos, daban gallinas, daban pies de cría de ganado lechero, vacuno, y terminaban, como bien lo dices, en las fiestas de los 15 años o en las bodas. En eso terminaban los animales. Es lo que está pasando. Este programa no funciona, es tirar dinero a la basura. Entonces, digo, hay una cosa que decir, bueno, qué bueno que ayudan a los adultos mayores, qué bueno que hay un programa de apoyo para que los jóvenes tengan trabajo, qué bueno, pero son programas que no te producen crecimiento económico, que no te generan riqueza, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Que así te cuentas de lo que vive un país, es de la riqueza que genera. Luego podemos hablar de que esté mal distribuida, pero es otro tema. Pero cuando dejas de ser crecimiento económico, los más afectados son los más pobres porque hay despidos en las empresas y entonces o no hay creación de empleos y la gente se queda sin trabajo. Mira, en febrero se crearon 126,000 empleos. La peor creación de empleos en un febrero en los últimos 5 años. Está cayéndose la generación del empleo. Está cayéndose. Luis Enrique. A ver, no sí, te digo, se está cayendo la generación del empleo. Está cayendo la generación de empleos. Estamos creando menos empleos de los que creábamos, por ejemplo, el año pasado o el año antepasado. Digo, la peor creación de empleos de un febrero en los últimos 5 años. Terrible lo que está sucediendo en nuestra economía. Nosotros, tú estás en Zacatecas, tienen condiciones diferentes. Nosotros aquí estamos viviendo de las armadoras, de 2 empresas armadoras, la Nissan y la Renault. Y como bien lo dices, las empresas automotrices están dejando de vender, ya sea por las locuras de Trump o porque el mercado se está contrayendo y eso nos está afectando porque aquí va a haber paros técnicos en las plantas armadoras. Hoy esa es la noticia. Mira, lo que pasa es que, ¿por qué está cayendo la venta de automóviles? Pues porque una familia dice, oye, ¿compramos carro? Oye, pues mejor espérate, ¿no? No vaya siendo que la cosa se ponga difícil y luego no tengamos para pagar el carro, entonces mejor esperémonos, ¿no? Ya en 20 de las 32 entidades ya se cayó la venta de automóviles en enero y febrero.
terrible lo que está sucediendo, Luis Enrique Mercado. Quiero agradecerte que nos des tu punto de vista, siempre tan acertado y tan objetivo. Me quedo con una gran preocupación cuando dices que si la morenita del Tepeyac se apiada de nosotros, vamos a crecer apenas al 1%. Pues si bien nos va, ojalá. Un abrazo, Luis Enrique Mercado. Un abrazo y te agradezco mucho. Un saludo al auditorio de Aguascalientes. Muchas gracias.